las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América. Votamos en reducir nuestros gastos, tanto como nosotros. Espera, nuestro negocio, llegamos a las aduanas de la República Dominicana, encontramos una institución. Gracias por continuar con este su espacio Respuesta Correcta. A la pausa decíamos que nos acompañaría un especialista en economía, profesor Alejandro Arredondo. Hermano, gracias por venir otra vez a este espacio. No, gracias a ti, Campuzano. Está bonita esa corbata. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación, de compartir contigo y con tu amable público que te sigue en tu programa. Alejandro, la inflación. El mes pasado, República Dominicana reportó una de las inflaciones más bajitas de la región, de América y del mundo. ¿Eso es cierto? Bueno, mira, gracias, Campuzano, nuevamente. Bueno, la inflación ha tenido un proceso de baja. De desinflación, ¿cómo que le dicen? Ha reducido los índices de precios al consumidor, porque la inflación ya tiene que ver con los precios, con el poder adquisitivo de los bienes que están en la canasta básica. Pero se ha reducido después de estar en 9.64, casi bordeando el dos dígitos. Dos dígitos, que para nosotros es una alerta. Cuando una inflación en un país llega a dos dígitos, es una alerta, porque de ahí en adelante los precios comienzan a aumentar de manera más rápida. Sin embargo, con las políticas que se han llevado a cabo, tanto del Banco Central en cuanto al aumento de la tasa de política monetaria, también la política de apreciación del peso dominicano, que gracias a eso las importaciones se hacen más baratas para los dominicanos, aunque eso tiene una doble cara, porque si bien es cierto, es bueno para el consumidor porque las importaciones se hacen más baratas, pero para los exportadores, para el sector turismo, no le conviene porque reciben menos peso por dólar. Entonces, pero es un juego. Es un juego. La economía es un asunto de equilibrio. Entonces, estas medidas que se han tomado por parte del Banco Central han contribuido a contener el proceso de inflación que se viene produciendo desde el año pasado, mucho antes de la guerra de Rusia-Ucrania, ese conflicto bélico. Pero además esto ha acompañado también de los subsidios que ha otorgado el gobierno a los precios de los combustibles, que han rondado entre los 1.100 y los 1.500. Ahora en las últimas semanas, en los últimos fines de semana, se ha reducido por el hecho de que los precios del barril de petróleo están estableciendo. Se han establecido en 88, 90, 95, que sigue siendo alto los precios, pero es menor los subsidios que se otorgan semanalmente a los combustibles. También esto acompañado con las políticas sociales y también con los subsidios a la harina, al maíz, que sirve para la producción de productos agropecuarios, específicamente del pollo, también de los fertilizantes, también que ha servido para la agricultura. Hermano Arredondo, con la semana a principio de mes, nosotros vimos que de un tablazo el atado de varilla se redujo 10,000 pesos, en algunos casos 10, en otros 7,000, y los fletes comenzaron a reducir. Pero con la política que está aplicando el Banco Central, ¿tú no crees que se van a contraer las inversiones en construcción y las inversiones en nueva zona franca, en nuevos? ¿Tú crees que eso podría afectar? Bueno, el sector turismo, de acuerdo a las cifras que se tienen disponibles del Banco
central. 629.931 personas entraron en el mes de agosto, Sí, según... sí. Entonces, en el sector de construcción, si bien es cierto, tuvo un crecimiento espectacular a principio de año, ahora se ha reducido de 2% a 1.9%. Sin embargo, los inversionistas están adquiriendo cada vez más vivienda porque es un refugio para sus inversiones, es lo que le otorga valor y le garantiza cierta rentabilidad a su inversión. O sea que tú puedes contratar a cualquier persona que en el sector inmobiliario y las ventas se han disparado. Sin embargo, el sector construcción, en cuanto a las construcciones, se han ralentizado. Entonces, el hecho de que los atados de varilla, no solamente los atados de varilla, se han reducido de precio, también otros insumos como es el cemento. No, el cemento se mantiene todavía alto, 495 pesos, entre 700, entre 3.90 y 4.95. 4.95 se encuentran la funda de cemento, que es alto, pero ya eso responde alimentario. La parte de la comercialización del cemento, porque están controlados por 5 empresas de cemento y es un mercado oligopólico, es decir, que los precios lo establecen esas 5 empresas. Ahora bien, los precios de los cables eléctricos, los porcelanatos y otros insumos que se sirven para la construcción sí han reducido de precio, pero también se debe a un efecto también internacional. Y es que el transporte marítimo se ha reducido de precio. Llegamos a tener el transporte marítimo que los fletes marítimos se habían disparado de 3.000 a 7.000 hasta 10.000 pesos. Ajá. Sí. Ajá. Claro. No, tú te quedaste corto. Bueno, yo estoy yendo conservador. De 1.700, al principio se metieron en 5.000. Sí. 7, 8, 10, 11 y llegó a $27.000 Sí, sí. El flete. Tú sabes, eso llegó a $27.000 el flete, por eso el año pasado, entre octubre y noviembre y eso, se vio muy afectado. Sí, claro, pero hay un asunto con relación a la varilla que es un elemento fundamental para la construcción y es que nosotros traemos varilla, lo que son las palanquillas, que sirve para hacer los productos terminados de la varilla, la traemos de esos países, Europa, de Brasil, también de la misma Ucrania. Y ese flete de transporte, como tú dices, se ha reducido de precio y eso se traslada entonces a los precios finales de esos productos. Ya que tú tocaste el tema de Ucrania, en el día de hoy, Vladimir Putin, o sea, ayer para ellos, o sea, ayer para nosotros y hoy, o sea, ayer, bueno, ok, por la diferencia. Ayer para ellos y hoy para nosotros, porque por el asunto de la diferencia horaria. Vladimir Putin anunciaba al mundo que su población tenía que lanzarse a la guerra. Eso podría afectar las inversiones extranjeras en República Dominicana, eso podría hacer que el precio del petróleo suba, eso puede hacer que haya una restricción económica en el mundo. Bueno, eso tiene sus repercusiones. Tiene sus repercusiones porque... Hoy alguna moneda se desplomaron. Sí, tiene sus repercusiones a nivel mundial porque el hecho es que si Vladimir Putin, el presidente de Rusia, llama a los reservistas, es porque están perdiendo la guerra. Entonces, la guerra no es solamente con Ucrania, la guerra es con el mundo, con Occidente. Y entonces ya Occidente parece que se ha dispuesto a terminar la guerra en Rusia, porque le está afectando en cuanto al suministro de gas natural y suministro también de productos para Europa, y eso está encareciendo los precios en Europa. Y recuerda que ya el invierno se acerca. En Alemania hay perdón que te interrumpa, hermano, en Alemania hay una gran preocupación
porque los precios de la energía para invierno va a ser insostenible Sí. para la población. Sí, por eso se hace más evidente que Occidente quiera, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de los países europeos, Estados Unidos, quieran terminar la guerra ahora, porque no se pueden soportar, no se soportarán los precios de gas natural que sirve para la calefacción y también Para la energía. Y para la energía principalmente. Sí. Hermano, hablando de países, el hermano país de Haití, la situación que está viviendo Haití, ¿tú crees que puede afectar fuertemente a República Dominicana? Bueno, de hecho, lo está afectando. Hay que decir que Haití es nuestro socio natural, porque hacemos frontera con ellos, exportamos alrededor de unos 1.100 millones de pesos, aunque se han reducido esas exportaciones debido al problema de inestabilidad política, social y económica, y el hecho de que muchos de sus nacionales están viniendo hacia República Dominicana y están desplazando a la mano de obra dominicana. Y eso hace entonces que también los sueldos tiendan a presionar hacia la baja en varios sectores. No solamente vemos nacionales de Haití en las vendiendo fruta y en la construcción, sino que lo estamos viendo en todas las actividades económicas del país, incluyendo en el comercio informal y en el comercio formal. Entonces, aquí lo que hacemos es un reclamo al gobierno para que mantenga controlada esa migración y que el principal problema, más que otro problema tener en República Dominicana, es esa migración, porque recordemos que la frontera con Haití es muy porosa. Tenemos 391 kilómetros de longitud, y ahí entonces, de esos 391 metros, solamente tenemos 40 kilómetros, tenemos 40 kilómetros de carretera internacional, que no sé si tú has ido, pero esa carretera internacional no es carretera internacional, no, es un camino vecinal. Un camino vecinal, tenemos ríos, lagos, lagunas, y pasan, se atraviesa por cualquier parte, o sea que es una frontera muy porosa, es muy vulnerable, y también sabemos de que en Haití, fruto de esta crisis que se ha agudizado, o sea, lo que ha sucedido en Haití en los últimos días, las últimas semanas, el aumento del precio de los combustibles, que en el caso... $19, y entre $19 y $21 cuesta un galón de gasolina premium. ¿Sabes lo que significa un aumento de 128% de los precios de la gasolina, y en el caso del gasoil de un 91%? Eso es insostenible para un país que hay una pobreza, una miseria crítica, gente que no come, de 4,5 millones de habitantes que no comen, de 11 millones. Esos son datos que lo ha dado la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y ha sido aceptado por el gobierno de Haití. Y también de que 6 haitianos de 10 no comen. Tienen $2 por día, o sea que es insuficiente los ingresos que tienen para vivir. ¿Tú no crees, hermano Arredondo, que eso que tú estás diciendo aquí, el presidente de la República se lo dijo a Kamala Harris? ¿Tú no crees que lamentablemente el presidente debió ir el lunes a New York, a la feria, a la cumbre que había con las Naciones Unidas? A la Asamblea de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Y lamentablemente el presidente puso el país por encima, aunque ese problema haitiano es muy latente y nosotros los dominicanos todavía no le estamos dando la importancia que eso debe revertir, porque lamentablemente puede haber una poblada
de un éxodo masivo de hermanos haitianos buscando con desesperación una forma de salir corriendo de su país y lo más cercano que tienen a República Dominicana. Sí, mira, el presidente está muy consciente de eso. Y aquí, no sé si recordarás, Campuzano, hace unos 2 meses reunió parte del liderazgo político en Palacio Nacional, donde se firmó un acta en donde liderazgo político de la oposición, donde se comprometían a apoyar al gobierno en cuanto al control de la migración haitiana. Y eso, en cada foro que ha ido el presidente, lo ha denunciado de que República Dominicana no puede cargar con Haití, sino que tiene que ser la comunidad internacional. ¿Y cuál es esa comunidad internacional? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Canadá. Porque hay un asunto, es que República Dominicana no se puede inmiscuir en el asunto interno de Haití, por el asunto de ese criterio antidominicano que tienen los haitianos. Entonces, ellos le echan mucho la culpa a la República Dominicana de su desgracia. Y nosotros, los que hemos sido solidarios con ellos, entonces, el presidente, estoy seguro de que se lo dijo a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, lo planteó en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en Casa de las Américas la semana pasada, donde dijo que en Haití hay una guerra de baja intensidad. Pero es una guerra. Es una guerra. Claro, entonces, y eso no ha estado. No ha estado porque el primer ministro Ariel Henry es un primer ministro de facto, porque no ha sido escogido, porque el Parlamento no funciona. Las instituciones no funcionan en Haití. Entonces, ¿qué sucede? Que ante ese deterioro, los haitianos están viniendo para acá, pero ese éxodo al cual tú haces referencia, Campuzano, de haitianos, no solamente es motivado de manera espontánea, sino que hay mafias, hay mafias en las fronteras para que esos haitianos vengan y le tienen que pagar. Entonces, quienes se están beneficiando... Son un grupo, una parte de la República Dominicana, una parte de Haití. Claro, claro. Entonces, eso hay que desboronarlo y se debe estar consciente de eso. Hermano Alejandro, nos queda 1 minuto y medio. En el asunto, Estados Unidos anuncia en los próximos días su tasa de interés, eso, de manera de síntesis. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, se prevé que esta semana, y estuve revisando ahora el Twitter antes de entrar al aire, de que la tasa de interés de la Reserva Federal tenderá a aumentar, unos 75 puntos. 0.75. 0.75, así es. Y eso se debe a que en Estados Unidos la inflación ronda alrededor de un 9%. Bajó, eran 12 que estaban casi. Sí, está tendiendo a bajar por las medidas monetarias que se está tomando. Entonces, ya lo había anunciado Jay Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en una reunión de hace 2 semanas en Jackson Hole. Entonces, eso va a tender a que República Dominicana, en su reunión de Banco Central, en su reunión de ahora, de septiembre, tienda a aumentar. Porque si no lo hace, entonces, muchos capitales que hay aquí en República Dominicana tiendan a irse allá porque tendrá mayor rendimiento. Pero además, eso afecta la deuda, el compromiso de la deuda externa. Hermano, gracias. Okay. A ustedes, amables televidentes, gracias por sintonizar este su espacio Respuesta Correcta. Excelente participación del hermano Alejandro Arredondo. Nada, desearles que tengan feliz resto del día. Recuerden, llévense de los consejos, de las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencia y de las voces que sean autorizadas. Pasen feliz resto del día. Hasta una próxima entrega, si Dios lo permite. Las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América. Votamos en reducir nuestros gastos, tanto como en el espera, nuestro negocio, Llegamos a las aduanas de la República Dominicana, encontramos una institución.